insuficiente porque en la edad escolar los juegos. La educación es considerada una de las herramientas más importantes para transformar vidas. Sin embargo, en México no todos parten del mismo punto. Para millones de personas, niños, niñas y jóvenes, estudiar no solo implica aprender, sino luchar contra la pobreza. Por eso hoy exploraremos cómo la pobreza y la educación se entrelazan en México y sobre todo de manera particular en el estado de Tabasco. La pobreza no es solo la falta de dinero. En México se mide como pobreza multidimensional, es decir, cuando una persona tiene ingresos insuficientes y además presenta carencias en educación, salud, vivienda o alimentación. En el país, cerca del 30% de la población vive en pobreza multidimensional. Eso significa millones de personas con dificultades para ejercer plenamente sus derechos, entre ellos el derecho a la educación. En base a una entrevista realizada a un experto en ciencias sociales, nos dice que cuando una familia vive en pobreza, la educación deja de ser prioridad, no por la falta de interés, sino porque primero se debe resolver la supervivencia diaria. Tabasco es uno de los estados históricamente más afectados por la pobreza. Durante años, más de la mitad de su población ha vivido en esa condición, afectando carencias que impactan directamente en la educación. Estas condiciones generan desigualdad educativa desde la infancia y marcan el futuro de miles de estudiantes. A veces no alcanza para todo. Queremos que nuestros hijos estudien, pero hay días en los que ni para el pasaje hay. En muchas comunidades rurales, ir a la escuela implica recorrer largas distancias a pie. Ahora tenemos la oportunidad de poder entrevistar a María y a su madre para que nos cuenten un poquito de cómo es su experiencia al estudiar en una zona rural. María, queremos saber, ¿desde qué hora te levantas para ir a la escuela? Desde las 5:30, camino casi 1 hora. ¿Por qué sigues yendo aunque sea difícil? Porque quiero aprender y ser maestra para ayudar a otros niños. Y usted, señora, al ser su madre, ¿por qué la sigue mandando a la escuela? Porque yo no pude estudiar y hago lo posible para que ella estudie y salga adelante. Le deseamos mucho su participación y nosotros podemos reflexionar que para María la educación es esperanza, pero también es esfuerzo diario. Resulta ser que a nivel mundial muchos jóvenes abandonan sus estudios. Tal es el caso de nuestro país, que también no es la excepción. Como José, quien nos compartirá un poco de su experiencia. Dejé la escuela para trabajar, mi familia me necesitaba. José, ¿te gustaría volver a estudiar? Sí, pero ahora no puedo. Como vemos, cada alumno que abandona la escuela es una oportunidad perdida. El rezago educativo no es solo una cifra, es una estadística oficial que tiene rostro y contexto. Se construyen hogares donde el dinero no alcanza, donde un cuaderno puede significar el gasto de toda una semana y donde ir a la escuela implica elegir entre aprender o comer. Surgen familias que hacen esfuerzos enormes por sostener la educación de sus hijos. Sin embargo, la realidad económica pesa más que la voluntad. En muchos casos, la escuela deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un privilegio que depende del ingreso, del empleo inestable o de apoyos que no siempre llegan. Se ven salones con paredes desgastadas, en pupitres incompletos y en comunidades donde estudiar requiere recorrer grandes distancias bajo el sol o la lluvia. Se perciben escuelas que carecen de materiales actualizados, en bibliotecas casi vacías y en espacios donde la infraestructura no acompaña el aprendizaje. Además, se siente la desigualdad entre quienes lo tienen todo y quienes aprenden con lo poco que hay. Mientras algunos cuentan con clases particulares
dispositivos electrónicos y acompañamiento constante. Otros dependen únicamente de lo que la escuela puede ofrecerles. La brecha digital dejó claro que no todos parten del mismo lugar. Durante la contingencia, mientras unos se conectaban a clases virtuales con estabilidad y apoyo familiar, otros esperaban una señal que nunca llegó. Compartían un solo celular entre varios hermanos o simplemente quedaron fuera del sistema educativo sin que nadie pudiera dar seguimiento real a su proceso. Asimismo, el rezago educativo no solo está vinculado a lo material, también se relaciona con factores culturales y sociales. Existen contextos donde el trabajo infantil, las responsabilidades domésticas o la violencia limitan la continuidad escolar. En ciertas comunidades, especialmente rurales o marginadas, la educación secundaria o media superior no siempre se percibe como una opción viable, no por falta de interés, sino por la urgencia de contribuir al ingreso familiar. De esta manera, el abandono escolar se normaliza y se repite como un ciclo difícil de romper. Estas causas no solo dificultan el presente escolar, van cerrando puertas silenciosamente, reducen oportunidades laborales, limitan el acceso a estudios superiores y perpetúan condiciones de desigualdad. Así, el rezago educativo no termina en el aula, sino que trasciende generaciones, repitiendo historias y heredando la pobreza como si fuera destino. ¡Feliz Día del Niño! Eso quisiéramos decirle a los más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, pero no se puede. Oye, Yasmín, ¿qué estás haciendo? Ordeñando las chivas. Esta pequeña de 7 años ordeña para conseguir leche, no solo para beber, la usan también para curar, porque en esta región del municipio del Nayar, en Nayarit, no hay hospitales cercanos, con lo que se viola su derecho universal a tener salud. La leche de chiva sirve como, pues cuando tiene tos, para el asma, bronquitis, la neumonía, todo te quita eso. Niños que deberían jugar, sonreír, ser felices y no preocuparse por esto. Pues aquí pues no hay luz, pues no hay agua potable. Tengo algunos compañeritos que a veces no llevan para comer y todo eso. Tampoco tienen que comer. Ahora vamos a San Mateo del Mar, un municipio de extrema pobreza en Oaxaca. La pregunta fue, ¿ustedes qué desearían de regalo por el Día del Niño? Una pelota. ¿Qué más te gustaría? Nada más. Y un bomba para echar aire de pelota. Oye, ¿qué te gustaría tener? Bici. ¿Una bici? Sí, bici. De 11 llantas. ¿Una bici con llantas para qué? Para jugar. No piden mucho, pero para estos pequeñitos, lamentablemente, quedará en eso, en un sueño, pues ni siquiera tienen lo básico para sobrevivir, menos para un juguete. En este pueblo regido por usos y costumbres, las autoridades estatales y federales han abandonado a los niños, pasando por encima hasta de su derecho a la identidad. ¿Tienes acta de nacimiento? No. Y a la educación. ¿Sabes leer? No. Ellos son parte del 45.8% de los niños, niñas y adolescentes que en México viven en pobreza. Es por esto que cuando a un niño las carencias y la falta de comida no les permiten hacer cosas de niños y disfrutar su infancia, hasta duele desearles un feliz día. Actualmente nos preguntamos, ¿qué se está haciendo en la educación? Es por eso que a pesar de todo, aún hay esfuerzos que resisten, becas que representan la posibilidad de seguir estudiando, docentes que enseñan más allá de sus recursos y comunidades que se organizan para que la educación no se detenga. Cada campaña de alfabetización abre una segunda oportunidad. Cada apoyo escolar evita que un estudiante abandone sus sueños. Cada aula que se mantiene en pie es un acto de esperanza. Pero el desafío sigue siendo grande,
porque garantizar educación no es solo llevar a los niños a la escuela, sino asegurar que permanezcan en ella con dignidad, aprendiendo y creyendo en su futuro. Se le realizó una entrevista a un activista, el cual mencionó que invertir en educación es creer que ningún niño debe de quedarse atrás. ¿Ustedes qué opinan de esta frase? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que pese a una disminución de la pobreza en México, más de 7 millones de personas permanecen en pobreza extrema, con las mayores tasas en estados del sur del país. El Coneval reportó que entre 2024 y 2025 la pobreza en México mostró una reducción moderada, con varios millones de personas que salieron de esta condición gracias a programas sociales, mejores accesos a servicios y aumentos en ingresos reales en algunos hogares. No obstante, los datos oficiales también indican que aún 7 millones de mexicanos permanecen en pobreza extrema, una condición en la que los ingresos no alcanzan para cubrir la alimentación básica y otros bienes esenciales. Las zonas con mayor concentración de pobreza extrema se encuentran principalmente en el sur y sureste del país, así como en comunidades rurales e indígenas. Estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco figuran entre los más afectados, tanto en pobreza moderada como extrema, donde los índices de carencias sociales son significativos más altos que en otras regiones. De acuerdo con datos del Coneval, la pobreza en México registró una reducción a nivel nacional en comparación con el año anterior. Sin embargo, este avance no se presenta de manera homogénea en todo el territorio. Mientras los niveles generales mostraron una mejoría en 2025, la pobreza extrema continúa concentrándose en las zonas más marginadas con variaciones mínimas que no reflejan un cambio significativo en las condiciones de vida. Expertos señalan que la pobreza extrema persiste debido a problemas estructurales, entre ellos la falta de acceso a educación y empleo formal, brechas en servicios de salud y una alta informalidad laboral, factores que dificultan que las familias logren superar la pobreza, pese a los avances registrados a nivel nacional. Aunque México ha registrado una disminución en la proporción de personas en situación de pobreza entre 2024 y 2025, la pobreza extrema continúa afectando a millones, especialmente en el sur y sureste del país. Ahora te haremos unas preguntas para reflexionar. ¿De qué manera la pobreza influye en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿La educación realmente puede romper el ciclo de pobreza? ¿Qué obstáculos enfrentan los estudiantes de bajos recursos para poder continuar con sus estudios? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y las instituciones educativas para reducir la desigualdad educativa? ¿Cómo afecta la falta de recursos en las oportunidades de aprendizaje? ¿Cómo puede la escuela convertirse en un lugar en el que no solo enseñe contenidos, sino que también se reduzcan las desigualdades sociales que luego llegan a provocar pobreza? La educación no elimina la pobreza de un día para otro, pero sí abre la puerta para transformarla generación tras generación. Conclusión. La educación tiene el poder de transformar historias, de cambiar destinos y de abrir caminos donde antes solo había incertidumbre. Pero cuando la pobreza está presente, esas puertas no siempre se abren con facilidad. Para miles de niñas, niños y jóvenes, estudiar sigue siendo un acto de valentía, de resistencia cotidiana y de esperanza frente a la adversidad. A lo largo de este recorrido, hemos visto que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un sueño que lucha por mantenerse vivo. Diversas historias que nos recuerdan que el deseo de aprender existe, pero necesita condiciones justas para poder florecer. Porque el talento está en todas partes, aunque las oportunidades no lo estén. Romper el ciclo de la pobreza no depende únicamente de quienes la viven. Es una tarea colectiva que involucra a la sociedad, a las instituciones, a las comunidades y a cada persona que cree que la educación debe ser un derecho real y no solo una promesa escrita. Invertir en educación no es un gasto, es sembrar futuro. Es garantizar que las próximas generaciones no tengan que elegir entre estudiar o sobrevivir, sino que puedan aprender, crecer y construir una vida con dignidad. Hoy sabemos que la educación puede abrir puertas, pero solo si todos tenemos la llave. Y esa llave se construye con igualdad, compromiso y justicia social. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Hasta pronto.